doctores. Platicamos un poquito de embrio también, de cómo se desarrolla el globo ocular. Y nada más es para entender un poquito el desarrollo de todo este tipo de situaciones. Perdón. Y vamos a poner aquí la clase, aquí. Ok, se ve mi carota. Ay, Dios mío, doctores. Se lo traen en consulta y se me fue la saliva por estar comiendo una Halls. El pobre paciente pensó que tenía el COVID. Si yo, no tengo COVID, se me fue por goloso una pastilla de Halls. No negra, era azul, entonces tranquilos, doctor, tranquilos. Antes de que digan algo extraño, ya les vi la cara. Bueno, entonces ya tenemos que las Halls, no, que digan, las alteraciones de los párpados, doctores, pues pueden venir desde alteraciones congénitas. Ya vimos qué es lo importante de cada una de estas manifestaciones y qué es lo que hay que cuidar y qué es lo que hay que mejorar, ¿no? Tanto la estructura orgánica del ojo como la alteración del déficit visual que pueda presentar cada uno de estos pacientes. ¿Okay? Es bien importante recordar esta situación. Vamos a seguir ahora ya propiamente con lo que es la tosis y vamos a platicar un poquito igual de la congénita. La tosis es la malposición del párpado superior. Aquí el elevador del párpado no funciona y no funciona por mala inervación, mal desarrollo del elevador, como platicamos en las congénitas, que tenga una secuela traumática, que tenga alguna otra alteración importante en su inserción, y generalmente esto es por procesos involutivos, procesos de envejecimiento. Entonces, esto es la malposición del párpado superior, en el cual el borde libre palpebral está más abajo de lo normal por insuficiencia del elevador del párpado. ¿Qué tenemos acá? Volvemos a recordar un poquito la anatomía. Es el orbicular, el elevador del párpado viene y se adhiere totalmente al tarso. Este viene directamente desde su salida de inserción, cerca del ala menor de los esfenoides, pasa por encima del agujero óptico y desde ahí se dirige bien hecho el relajo, toda la parte superior de la cavidad orbitaria y se inserta en el tarso superior, junto con su ramillete extra que es el músculo de Müller. Generalmente este está inervado por el tercer par craneal, por su división superior. Entonces, los pacientes que tienen parálisis del tercer par, además de tener dificultad para la movilidad ocular y dificultad para el control del esfínter de la pupila, van a tener también que tienen un párpado caído, lo que va a condicionar también un problema de visión para estos pacientes. Aquí lo importante es recordar las mediciones de las aperturas palpebrales. Tenemos que la apertura palpebral horizontal en un adulto equivale a 30 milímetros y la apertura vertical equivale a 10 milímetros. Entonces aquí lo que vamos a tomar en cuenta es la mitad superior, doctores. Y hay una medida muy importante para ver la función o la mala función, la buena función o la mala función del elevador del párpado. No solo es tratar de que se abra, a veces tratamos de abrir un poquito esto y ya les dije que ustedes se lo sientan, porque es lo normal, espero que sean normales. Pero en un adulto que ya tiene alguna alteración acá, van a tratar de subir el párpado y va a estar mucho más disminuido. Entonces se lo encargo para que vean estas diferencias. Si además de esto vemos que el párpado está ligeramente caído o el paciente ya se presenta refiriendo que el párpado le está impidiendo una buena función visual, hay que medir si es realmente una tosis o no, que generalmente pues esa agua pasa por mi casa, ¿no? Aunque hay que hacer una serie de diagnósticos diferenciales. La primera medición que vamos a tener que hacer se llama distancia margen reflejo. Esta medición, ¿qué es la distancia margen reflejo? ¿En qué consiste? Vamos a iluminar la cara de mi paciente y ya sabemos que lo que nos interesa mucho es dónde cae el reflejo de la luz en la córnea. Va a caer en el centro. Entonces aquí no estamos viendo alteraciones de la movilidad ni nada, sino estamos viendo dónde cae el reflejo de la córnea, debe caer en el centro y tenemos que medirlo con respecto al borde palpebral superior. Es decir, vean acá, aquí la pupila está dilatada, pero vean aquí está la pupila y tenemos que medir aquí con el borde palpebral superior. Esto normalmente debe de ser de 5 milímetros, 4 milímetros se los paso, 3 ya debería estar un poquito más caído, pero sin dar problemas visuales, pero cuando está mucho más abajo de 3, 2 o 1 está totalmente caído, pues el paciente no va a estar viendo bien y va a tener problemas visuales. Y generalmente si es senil, hace rato como venía en el coche no les puedo ejemplificar eso a los doctores, viene el párpado caído y el paciente está viendo así, ¿no? Como que, ¿qué pasa ese? ¿Qué pasa? Pero no es tanto de ese, porque pues, nada más estás viendo ahí porque no puede ver los parpaditos, ¿no? Tiene que recostar un poquito su carita para poder ver bien lo que está viendo ese paciente, ¿no? Entonces ven acá la diferencia, ven, el párpado está caído a simple vista, pues esto es una tosis, pero pues hay que hacer la jalada de medirlo y esta va a estar en 1 o 2 milímetros. El señor igual, vean, aquí tenemos el reborde, el reflejo corneal debe de quedar acá, probablemente sean 4 milímetros, tiene una ligera caída del otro lado,
pero se está totalmente perdiendo la función propia del elevador del párpado. Entonces, para eso sirve esta medición, que es la distancia margen reflejo, y es algo que pueden hacer ustedes si tienen tiempo, si tienen ganas, ¿ok? Pero es algo que nada más ilumina la carita, y si consigues una regla con milímetros, puede medirla desde el punto hasta arriba. Ya a veces ya lo hacemos como que por leo, por inercia, a 1 milímetro, 4 milímetros, pero lo ideal sería medirlos de adecuada forma. Entonces, eso es lo que nos va a descartar que no es un problema de la función del borde, de una alteración propiamente del elevador del párpado, o otro tipo de manifestaciones que vamos a ver ahorita mucho más adelante. Como digo, el diagnóstico es clínico, no tenemos que pensar en hacer alguna otra cosa más, tenemos que ver que el párpado está caído, el paciente te va a referir que tiene una mala visión debido a esa caída. Generalmente en la edad adulta es bilateral, entonces es lo más común, pero aquí viene, si es congénita o adquirida, que son las más comunes, tenemos que ver cuál es el tipo de tosis, si es unilateral o es bilateral. Generalmente que sea un diagnóstico diferencial con la pseudotosis, doctores, en el cual la distancia margen reflejo está bien, y esto se le llama blefarochalasis. Vean, esto es un exceso de piel que está en el parpadito. Acuérdense que la piel es muy laxa, la del párpado superior, entonces a veces por el envejecimiento se puede separar más y puede caerse. Como a veces hay unos perritos que tienen todos los parpaditos caídos. Lo mismo puede pasar con la gente adulta, ¿no? No comparándola con el perro, por favor, pero sí se ve que el parpadito empieza a perder esa función y empieza a caerse totalmente. Y incluso esa caída de la piel pues nos hace que no veamos de forma adecuada. Si bueno, no veo bien, pero no es tanto por una tosis. ¿Por qué? Porque voy a hacer mi medición de la distancia margen reflejo. Ilumino la cara y vean, el reflejo cae central. Dices, bueno, entonces ¿por qué se ve el párpado caído? No se ve el párpado caído, sino que si alzamos este pedacito de piel, vamos a ver que el reborde orbitario está aquí, sin ningún problema. Y esto va a estar midiendo 4 milímetros, incluso hasta 5, ¿no? Entonces aquí realmente el párpado está funcionando bien. Lo que está teniendo aquí es, bueno, el elevador del párpado funciona bien. Lo que tiene aquí la problemática es el exceso de piel que está cayéndose y tapando lo que es la visión de nuestros pacientes. ¿Okay? Entonces, bien importante. Aquí estos pacientes lo que hacemos es una blefaroplastia, como hacíamos en el epiblefarón. Quitamos un exceso de piel acá, suturamos bien, hacerlo con mucho cuidado porque si nos vamos más profundo, pues lastimamos el orbicular, el tarso y las fibras del elevador. Entonces tenemos que ser lo más superficial posible, suturamos y realmente ya el eje visual queda libre, queda disponible para que el paciente vea de forma adecuada. ¿Ok? Entonces es un diagnóstico diferencial de una pseudotosis y este proceso se llama blefarochalasis. ¿Ok, Docs? Ahora, ya propiamente, la tosis, vamos a hablar de la tosis congénita, realmente es poco factible y eso es lo que habíamos comentado ayer, es muy poco común, generalmente es unilateral y se debe a un mal desarrollo, otra vez volvemos a mencionar, un mal desarrollo del elevador del párpado, una mala inervación o una adecuada inervación del elevador del párpado superior y además de alguna lesión que pudiera haber tenido el bebecito al momento de su nacimiento. Se relaciona con el síndrome de Marcus-Gomm, parálisis de los músculos extraculares o la blefarofimosis o el epicanto que hemos estado hablando anteriormente. Pero realmente aquí son las condiciones. El vivo ejemplo es el ejemplo que vimos la clase de ayer, que tiene su parpadillo totalmente caído y lo más seguro es que no se haya desarrollado bien el elevador del párpado. Y el tratamiento para la mayoría de las tosis es el ejemplo que pusimos en el video del TIMS, que aunque es un niñito, se hace lo mismo en un adulto, que son las riendas al frontal, doctores, ¿ok? El problema de las riendas al frontal y del otro tratamiento que vamos a ver ahorita del ectropión y del entropión es que son procedimientos que se van a caducar o se van a vencer en determinado momento. La idea es que no, la idea es que prolonguen, la idea es que lo ayuden, por ejemplo, si es adulto en su vida adulta, pero en un niño sí va a llegar un momento en que va a perder un poquito de fuerza esa inserción y se van a caer otra vez el parpadito. Entonces, un punto muy importante en este tipo de cirugías, que es a base de suturas y de tejidos que se van a reabsorber, tanto esta como la tira tarsal que vamos a ver ahorita en el entropión, esta sí debemos de comentar al paciente que adelante, más adelante de esto, pueden tener alguna alteración que se vuelva a presentar este tipo de manifestaciones. Lo ideal es que no se presente, pero también se busca que al intervenir se presenten en menor proporción, es decir, que no haya o se vea tan severa como la tenía inicialmente y de esa forma tampoco complicar lo que es el globo ocular. ¿Vale? Entonces la unilateral se va a relacionar con tosis congénita, pero también en adultos podemos ver unilaterales cuando es una parálisis del tercer par. Lo más seguro es que afectan un solo ramo, una sola rama y van a tener también caída del párpado. ¿Ok? Esto es con las congénitas unilaterales.
Y bueno, las adquiridas generalmente pues es que aquí sí, antes, previamente, tenían una buena función del elevador del párpado. Por ahí apaguen su micro, no sé que no tenga, pero por ahí apaguen su micro, gracias. Aquí las adquiridas generalmente va a ser por envejecimiento y ese envejecimiento va a hacer que las fibras del elevador del párpado que llegan y se pegan en el tarso se empiezan a separar o en algún momento se estira mucho la aponeurosis y se separa y van a empezar a tener esa caída palpebral. ¿Ok? Generalmente es bilateral. Generalmente aquí se debe a la desinserción de los músculos y al estiramiento de la aponeurosis. Eso también es muy común cuando operamos del ojito a algún paciente ya de edad adulta. Cuando queremos operar el ojo del paciente, pues ponemos un aparato que abre el ojo, que no sé si se conoce como blefaróstato, que no sé si han visto en la naranja mecánica, que le ponen sus ojos y les abren todo el ojo y ¡ah! Entonces no es tanto, no gritan tanto por el blefaróstato, ¿no? Gritan por lo que están viendo, ¿no? Pero en una persona adulta, si nos tardamos más en la cirugía o es más complicado, o la señora o el señor ya tienen una predisposición de desinserción de esto, lo más seguro es que puede quedar bien operado, pero el parpadito puede presentar una caída palpebral. Eso se debe a que tuvo una desinserción por el aparato que le pusimos. ¿Okay? Incluso a veces sucede, aunque cirugías muy rápidas, ya tiene predisposición y nada, se va a caer. No se comenta, pero sí puede llegar a suceder que suceda con estos pacientes. ¿Okay? Y la desinserción es normal. Esto va sucediendo con el paso de los años. El tratamiento es el mismo. El tratamiento son tiras, riendas al frontal. Aquí igual, lo ideal es ayudar a elevar un poquito más el párpado, que no tenga problemas visuales, pero sí le tenemos que ir comentando que con el paso de los años puede ir bajando poquito a poco, buscando que no sea igual que cuando se presentó la primera vez. ¿Ok, Docs? En la miogénica, que también yo decía que no es común, pero de repente empezaron a llegar, a lo mejor por un adecuado diagnóstico, una gran cantidad de pacientes con miastenia gravis. Entonces aquí acuérdense que es una alteración en la placa neuromotora de los músculos estriados. No solo va a afectar al elevador, no solo va a afectar al frontal, al músculo de Müller, también va a afectar a los movimientos, a los músculos exoculares, a los músculos intercostales, a los músculos de las extremidades. Entonces el paciente van a presentar dos condiciones muy diferentes. Una paciente que llega deambulando con poca manifestación y otras pacientes que sí ya tienen un cuadro muy severo de este tipo de manifestaciones, ya tienen los dos párpados caídos, les cuesta trabajo respirar, tienen que traer oxígeno, porque es un cuadro muy severo, ¿no? Aquí no tenemos mucha opción de ayudar más que el paciente se controle su proceso de base, ¿no? El tratamiento de las miastenia gravis. Pero sí, a mí ya me ha tocado ver recientemente en los últimos años varios diagnósticos y solo, ponemos un ejemplo por mucho, proporcional, unos 4 de 10 me han tocado ver ya con complicaciones muy severas, ¿ok? Y no se les puede hacer mucho a estos pacientes, ¿vale? La neurogénica, como ya vimos, es la más común y generalmente estamos hablando de las adquiridas, pero el tipo de presentación de esta neurogénica es unilateral y generalmente es por una parálisis del tercer par y de paso, cuando se afecta al tercer par, va a afectar lo que son las fibras de la inervación simpática, que va en mucha relación con el tercer par. Entonces aquí, si es por un descontrol metabólico por la diabetes, que es la más común, pues se les da tratamiento, les damos complejo B, les damos hidroxicobalamina en inyecciones, le decimos que se controle bien sus niveles de glicemia. Al cabo del mes y medio ya vuelve a recuperar la elevación del párpado, ya mueve bien su ojito, pero a veces pueden quedar secuelas, quedan secuelitas, es más tardado, y yo ya debo de pensar en una secuela permanente de esto cuando si después de 6 meses no se recuperó este movimiento. Se tiene que dar terapia, movilidad y todo, pero si 6 meses después sigue con el parpadito un poco caído, ya se quedó como una secuela. Entonces ya una rienza al frontal no tiene mucho caso que se pongan porque se van a poner, se elevan al frontal, pero de todos modos la función del elevador es mínima y va a empezar a caer el parpadito a lo largo del tiempo. ¿Okay? Pero hay que ofrecerle la mejor opción. Ahora, si no es por descontrol metabólico, si no es por una alteración neurológica, son las que más daño de secuela nos pueden dejar. Checar bien también las presiones arteriales sistémicas en estos pacientes. ¿Okay? La traumática, vas al antro, va a pasar de que están cerrados los antros, no sean covidiotas, por favor. Van y para no perder el hábito se pelean. Entonces, no puede faltar, si no me peleo, no se disfruta la noche, ¿verdad? Pero alguien salió más vivo y les rompieron una botella, les rompieron un vidrio y les rasgaron su parpadito. Entonces, acuérdense que el párpado es muy delgado. Si hay una lesión o una laceración, puede abarcar lo que es piel, puede abarcar lo que es orbicular y puede abarcar lo que son fibras
del elevador del párpado del tarso. Pueden avulsionar todo el párpado, y vamos a ver al final de estas clases cómo se ve un párpado todo avulsionado, o si ya vieron la clase, ya lo pudieron ver ahí. Y pues lo importante aquí es proteger el párpado porque es el que nos encarga. Primero ver que el ojo esté bien. Si el ojo esté bien, ya nos tenemos que encargar de proteger al párpado para evitar que haya más complicaciones. Todo lo que hacen muchos de ustedes, como están en zonas muy lejanas, a veces luego, o pues no tienen un oftalmólogo a la mano, pues suturan ustedes. Y queda muy, muy bien. Pero al suturar, vemos que al cabo de unas semanitas, 3 semanitas aproximadamente, vemos que el párpado queda caído. Tengo que darle yo incluso plazo hasta 3 meses para ver si no logra adquirir o hay una reinserción propia de las fibras musculares que queden, pero si no ya se puede considerar una secuela y también se tiene que buscar lo que es las riendas al frontal. Pero lo importante aquí, ¿qué es? Es ver que el globo ocular esté bien, darle un aplauso al párpado porque protegió el globo ocular y buscar ayudar, reintegrar estructuralmente ese ojito, ese parpadito. ¿Ok? Es lo principal en las traumáticas. Ahora, en las mecánicas es bien diferente. Las mecánicas es una tumoración, tiene un quiste cutáneo, tiene una verruga muy, muy grande, un nuevo verrugoso en el párpado inferior que hace que se vaya hacia adelante. Se caiga el parpadito, perdón. Entonces, lo que hay que hacer es quitar la verruguita y otra vez el párpado vuelve a tener su función si es que ya nos está impidiendo ese movimiento. ¿Ok? Entonces, generalmente hay que basarnos en la causa que esté produciéndose este tipo de tosis. Jorge, ¿alguna pregunta? Sí, Doc, una preguntota. Por ejemplo, lo que le hacen los boxeadores cuando se ve que les cortan una parte de lo que es el párpado, entonces pueden sufrir de lo que es la tosis adquirida en un futuro. No, ¿sabes qué? Porque está tan inflamado que tiene una gran cantidad de sangre. Entonces lo que haces es cortas y lo único que cortas es piel y va a salir toda la sangre que está ahí acumulada. Por eso al cortar vuelve a abrir un poco el ojito porque quita esa presión que tiene. ¿Ok? Entonces es solo que te emociones y te sientes carnicero y se agarras el bisturí y le cortes, ¿no? Generalmente lo cortan, si nos vemos en las películas ahí, con una navajita. O sea, nos vamos muy superficial, ¿no? Esas son lesiones mucho más penetrantes. Pero tiene una base, ¿no? De que te emocionas, te lo vas a cortar y te lo vas a llevar, ¿vale? ¿Hay qué tipo de Ok, tosis gracias. estarías ayudando? Es así del golpe. Y si llega Moe a salvarte de que tienes ahí, te corta y con qué tipo de tosis está mejorando. Si te corta, abres el ojo, ya no tienes tanta molestia. ¿Qué tipo de tosis te recuperó ahí? ¿Senil, mecánica, traumática o neurogénica o neurológica? ¿Cuál de esas te estaría mejorando? Cortando, drenando la sangre. Traumática, ¿no? Pues traumática y también mecánica, sería una combinación de todas. Traumática por la inflamación que tienes y mecánica por el acúmulo de sangre que está haciendo que se caiga el parpadito. Tiene jiribilla la pregunta, doctor, ¿vale? Entonces, miren, se las tuve que haber preguntado y hubiera reprobado. Amir, Hola, doctor. Pregunta, ¿qué otro medicamento aparte del complejo B usted mencionó para los pacientes con diabetes mellitus 2? la bedoyecta B o hidroxicobalamina, doctor, ¿vale? Una inyección cada tercer día, los va a poner en algones como de payaso de crucero, doctor, pero lo único que yo tengo para apoyar un poquito ese tipo de situaciones y sobre todo si sabemos que es por un descontrol metabólico, su control glicémico. Si vemos que no es diabético y tiene esa parálisis, hay que hacerle un ataque. Descartar, dice, ¿sabes qué, hijo? Esto es una afectación neurológica que tiene manifestación en el ojo y lo mandas para neuro, a ver cuándo lo ve el neuro o el internista, ¿vale? Pero tú como oftalmo no le das el tratamiento. Yo le doy esto, pero pues es algo más complicado, ¿vale? ¿Alguien más, Docs? Vale. Bueno, entonces, bueno, la causa de mejoría de la tosis, pues es mejorar la causa, ¿no? Ya platicamos cómo sería mejorar cada una de estas. Siempre es mejorar la función del elevador o la misma aponeurosis y generalmente lo damos con riendas al frontal, ¿vale? Ahora, el otro tipo de padecimientos, generalmente pues, la tosis generalmente va a ser en el párpado superior. Hay una alteración del elevador del párpado superior que nos va a condicionar esto. El ectropión va a ser una desviación, un cambio de dirección del párpado. En vez de estar pegado al ojito, va a estar hacia adelante. Y generalmente es una malposición y el que más se va a afectar, puede afectarse el superior y el inferior, pero para que entendamos un poquito de estas clases de primer nivel,
bueno, primer nivel de educación médica, no de primer nivel, las mías son como de quinto nivel, es únicamente de párpado inferior, doctores, ¿ok? Para que no haya confusiones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo más común y las más manifestaciones que vamos a tener, ¿ok? Se electropión es la malposición del párpado, puede ser superior o inferior, que condiciona que el margen palpebral esté rotado hacia adelante. Y es el ejemplo que ya vemos en su clase, o ya vieron en la clase, es un paciente que aquí en el ojo derecho, incluso quiero ver cómo está su tosis, si la tosis está bien, vean aquí, puede ser 4 milímetros, aquí está un poquito más elevado, 5 milímetros, la distancia margen reflejo está bien, no tiene tosis, doctores, pero vean acá, ojo derecho, tiene un poco de engrosamiento, algunas líneas rojas aquí que se ven que son unas telangiectasias, pero está pegado el párpado a la superficie del ojo, y eso hace también que parpadee bien, y que aquí que está la vía de drenaje de la lágrima, que es el punto lagrimal que hablaremos otros, ¿no? Absorba la lágrima y la elimina. ¿Okay? Ahora vamos a ver el otro ejemplo. Vean, tenemos el párpado, está totalmente expuesto. Vean toda la zona de piel, la línea de separación de piel y mucosa, que es la línea gris. Vean cómo está la conjuntiva palpebral. Generalmente así, es un color más rojizo, pero ese ya se ve con cambios en su metaplasia, se ve engrosada, el punto lagrimal está hacia afuera, entonces la lágrima no se elimina por ahí y va a condicionar un lagrimeo o epífora, que es característico en este tipo de pacientes. Entonces, es cuando el párpado está vertido hacia adelante. Les comentaba a sus compañeros que, bueno, la causa más frecuente es en el párpado inferior y generalmente el tener esto me va a dar alteraciones en el cierre del globo ocular. Se cierra el ojito, se protege el párpado superior, pero queda expuesto a esto, entonces también va a dar exposición, va a haber daño en la córnea, va a haber cambios a nivel de la conjuntiva e incluso puede ulcerarse y provocar una perforación corneal en no proteger al ojito cuando tenemos este tipo de situaciones. ¿Ok? La queratopatía por exposición alarga una perforación o una úlcera mucho más grande, el cambio de la estructura conjuntival, palpebral y vulvar y lagrimeo constante. Entonces, porque el punto lagrimal está totalmente hacia afuera y no chupa lo que es la lágrima. ¿Ok? Ahora, les contaba que para tampoco complicarlos más, hay congénitas sí, pero es muy poco común. Entonces, esto viene de alteraciones en la inserción de los ligamentos cantales, que va a hacer que el párpado vaya hacia adelante, pero no es tan común. Solo que tengas una hiperlaxitud de la piel o de algunos tejidos se va a presentar, pero en muy pocas factibles es común. Vamos a hablar de lo que es más común, que es la mecánica, o la secundaria. Que igual la secundaria viene por lo que es la edad, la principal es la edad, la afectación senil, va a tener como condicionante un lagrimeo constante, va a tener que el paciente se queja de ojo rojo, de secreciones constantes, y ahí viene el primer problema. Si no vemos hacia dónde está nuestro borde libre del párpado y vemos un ojo rojo, que ese ojo es por exposición, y a la larga se iba agregando secreciones o lagrimeos, lo podemos confundir como una conjuntivitis. Y como una conjuntivitis, pues no vamos a curar la alteración, sino que solo curamos un ratito, pero al fin y al cabo el párpado va a estar expuesto y con este tipo de manifestaciones, ¿ok? Esta alteración tanto de los tendones cantales, del orbicular y en algunos casos del retractor en el párpado superior. Y generalmente aquí lo que vamos a hacer es un procedimiento que se llama tira tarsal, doctores. Esa tira tarsal, si una vez se las voy a explicar porque es lo mismo que vamos a hacer en el entropión, doctores. Entonces, la tira tarsal consiste en definir bien la separación de piel y de mucosa. Acuérdense que hay una línea media, una unión mucocutánea. Vamos a hacer un corte mínimo aquí para tener dos filetitos. Nos vamos a abarcar un poquito de tarso y va a haber un filetito de mucosa y un filetito de piel, doctores. Para ese tipo de situación vamos a tomar el filamentito de mucosa y la vamos a suturar directamente en la región del ligamento cantal, que ya les dije que se toquen y es esta zona durita que tenemos acá. Lo vamos a suturar ahí. ¿Para qué? Para que el párpado que está hacia afuera otra vez vuelva a estar en una posición relativamente adecuada. ¿Okay? El problema es como con suturas, pues esta fijación a la larga, si no fibrosa bien, no hay un tejido de granulación normal en esta cirugía, puede otra vez en algún momento volver a vertirse hacia afuera, pero lo ideal, tanto en la tosis como en el entropión y en el ectropión, es que si vuelve a presentarse esto, no esté en las condiciones iniciales con lo que lo vimos y el ojito se encuentre mucho más protegido. Ya al tener esta situación, ya para nosotros es un super plus. ¿Ok? Entonces digo, ese es el procedimiento para esto. En la paralítica es muy común que se presenten secuelas de parálisis del séptimo par. Al rato subo, bueno, voy a copiar la imagen de Instagram para que lo vean, o si no la puedo poner en el grupo de Facebook.
para que vean cómo es un lagoftalmos. El lagoftalmos es esa imposibilidad del cierre al tratar de cerrar el ojito y que el párpado inferior no se mueva y que esté totalmente vertido hacia adelante. Y eso va a condicionar que esté expuesto el ojito, que tenga una mala lubricación por las secuelas de la parálisis y esté condicionando un daño en la superficie corneal, un daño en la superficie conjuntival y a la larga, muy semejante como el otro, puede llegar a perforar el ojito. ¿Okay? Entonces, sí, aquí hay que ver las secuelas que nos dejó esta parálisis y tratar de mejorarlas. Ver si el ojito lo cierra en la noche, ver si lo cierra bien, si no indicarle que se le ponga un gel oftálmico adentro del ojito, ya hablaremos de estos, y taparle el ojo para que sirva de protección y por lo menos mientras está dormido, y si es como ustedes que duermen como 12 o 13 horas, pues por lo menos no esté expuesto el ojo totalmente. Y es algo muy común, por ejemplo, igual volvemos al ejemplo del crush, doctores, que lo ves ahí todo bonito, así, ay, y se les queda dormido, y se les queda dormido y se les queda con los ojos entreabiertos, así de, entonces hasta da miedo. Entonces tú como buen soldado nada más le haces así, descansa en paz, guerrero. Entonces ya le cierran los ojitos para que no esté expuesto los ojos. Aquí por más estos pacientes que le quieran cerrar el ojo, va a seguir expuesto el ojito, doctores, ¿ok? Entonces eso se le llama lago oftalmos y ya habíamos platicado de este tipo de manifestaciones. El tratamiento es quirúrgico, ver qué tanto podemos hacer con la tira talzar, por lo menos de limitar más la exposición del globo ocular. Al fin y al cabo no es una curación total, doctores. Mecánica, lo mismo que habíamos platicado en el televisión, que hubiera un EVO, que hubiera una tumoración, que ahora en vez de que esté en el párpado superior y que lo caiga, que lo haga que se caiga, aquí vamos a tener una tumoración en el párpado inferior que va a hacer que se esté combando hacia adelante y nos puede crear como una bolsita inferior, que te vamos a ver en la imagen, y que esté condicionando esto. Puede ser tumoración de los párpados, que es lo que vamos a ver el día lunes, y pues lo ideal aquí es hacer una biopsia de esa tumoración, tratar de resecarlo y tratar de modificar un poquito las secuelas que nos dejó a nivel del borde libre palpebral para que el ojito no quede totalmente expuesto. ¿Okay? La cicatrización, después de una cirugía muy invasiva puede haber este tipo de cicatrizaciones. Acuérdense que la piel es muy delgadita, pero generalmente se va a ver secundario a quemaduras, cicatrices o algún daño ya específico, que hay una pérdida de integridad de esta parte del párpadito. ¿Okay? Se pierde, se tracciona y ahora va a quedar totalmente expuesto. Aquí el tratamiento de esto sería, uno, evitar estas secuelas, no evitar estas complicaciones. Pero si ya están presentes, si es posible, uno, proteger el globo ocular y si es factible, limitar un poco las cicatrizaciones o las secuelas de cicatrización que presenta, que eso ya es muy, muy difícil. Ya a veces queda los pacientes con quemaduras, si no lo protegemos bien o por la misma quemadura que fue muy agresiva, sí queda con el parpadito expuesto. Lo que nosotros nos encargamos es de que ver la opción de corregir ese parpadito y si no lo hay, proteger al globo ocular con lubricaciones y geles de forma constante para evitar exposición y daño mucho más adelante. Vean aquí, este ectropión totalmente secundario, vean aquí está pegado el borde libre palpebral, aquí una carcinoma de células basales, vean aquí está condicionando una exposición total de la conjuntiva con peligro al globo ocular, y aquí un carcinoma de células escamosas provocando un mínimo ectropión. También puede haber ectropiones en párpado superior, pero a veces pueden ser un poquito menos aparentes y sin tanto daño. El principal problema que les digo es el del párpado inferior porque queda más expuesto y además expone al globo ocular a que se lastime de sobremanera. ¿Ok, mis doctores? Entonces es bien importante, por ejemplo, aquí modificar la causa, que es un retiro de esta tumoración por planos, viendo hasta dónde está invadiendo, ¿vale? Y esto también igual, una vez que retiramos esto, tratamos de reestructurar la anatomía normal del párpado, si es posible. Doctores, ¿dudas con el ectropión? Vale. Vamos a ver lo contrario, que es el entropión. El entropión es la eversión del párpado hacia adentro. Y aquí es todo el párpado, todo el borde libre palpebral. Es la malposición del párpado en el cual el margen está hacia adentro y sobre todo las pestañas están en contacto con el globo ocular. No solo el párpado, sino también las pestañas, que son las que están adheridas a estas. Vean, aquí es un fenómeno inflamatorio, un montón de telangiectasias, y vemos cómo todo el borde libre palpebral por un proceso de retracción está totalmente vertido hacia adentro. Y aquí el peligro en una edad adulta son que las pestañas pueden causar erosiones constantes en la córnea y vean cómo cambia su transparencia, puede quedar una secuela de una úlcera. Entonces es bien importante detectar los cambios y el daño que están teniendo este entropión.
El entropión generalmente, como digo, va a causar queratitis y a la larga va a causar lo que son ulceraciones. ¿Ok? Vean aquí otra vez como las pestañas, el borde libre está totalmente vertido hacia adentro. Y bueno, hay que hacer varios diagnósticos diferenciales. Uno con el epibléfaro, ¿se acuerdan del ejemplo del niño que platicamos que es muy cachetón y tiene demasiada grasita y eso va a hacer que el párpado se vierta hacia adentro? Puede pasar. Pero aquí ya sabemos que las pestañitas en niños son mucho más sencillitas, son más débiles, no son tan gruesas y a medida de que vaya creciendo, pues ese macizo facial va cambiando y va desapareciendo esa grasa, mejorando el epibléfaro. Adquiere entropiones todo el borde libre palpebral que cambia de dirección hacia adentro. Y también tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con las pestañas, doctores. No, aquí tenemos que diferenciar, ver que o son las pestañas las que se meten, que puede ser una distriquiasis o triquiasis, o ver que todo el borde libre del párpado esté totalmente hacia adentro. Es algo sencillo, pero sí tenemos que conocer un poquito la anatomía, que realmente también es muy sencilla en esta parte. Piel, mucosa y las pestañas siempre deben de ir en el apartado de lo que es la piel, doctores. Diagnósticos clínicos igual. Congénito es un poquito más común que el ectropión, pero igual se va a relacionar con el epibléfaro. Y el adquirido, pues generalmente es el senil, doctor. Generalmente igual va a ser común por edad adulta. Aquí volvemos a hacer lo mismo, una tira tarsal, pero lo que quiero reforzar ahora ya no es lo de adentro realmente, sino reforzar un poquito lo de adelante para que el parpadito quede totalmente hacia afuera, doctores. ¿Okay? Y las pestañas no estén lastimando el ojo. Esa es la característica del envejecimiento que es bilateral. Hay una condición que es el espástico, que esa también es muy común en el que el paciente, no sé si lo han visto, está todo el tiempo está así. Ya sea por un tic nervioso, que esto se le llama miosina orbicular, o porque el paciente tiene un problema de mala lubricación. Los pacientes que tienen mala producción de lágrima van a estar parpadeando todo el tiempo que requieran esa producción de lágrima y no dura aproximadamente 10 segundos, entonces están todo el tiempo ahí parpadea para ayudar un poquito a lubricar el ojo. Pero ese constante apertura y cierre, ¿qué va a pasar? Con los ligamentos cantales, que es lo que tenemos que recordar acá y vamos a ir hasta acá otra vez. Los ligamentos cantales que están sosteniendo al tarso, tanto en el entropión como en el ectropión, pierden su fuerza, pierden su sujeción. Entonces va a hacer que el párpado se me vaya hacia adelante en el caso del ectropión o se me vaya hacia adentro en el caso del entropión, doctores. Les puse de burdo ejemplo, ahorita que está de moda lo de Lola Peter, que ya es un chiste muy, muy malo para estas alturas. Creo yo, no me juzguen. Pero es como el único y el gran Tobey Maguire, que es el único hombre araña que existe, cuando está deteniendo el tren y agarra sus telarañitas, está sosteniendo al tren de que no se caiga con el Doctor Octopus. Es lo mismo que va a pasar con los tendones cantales. Van a perder función y aquí no detienen el tren, sino que el párpado se va a ir hacia adelante en el ectropión o hacia adentro en el endopión. ¿Ok? Pues eso sí es bien importante recordarlo. Entonces el paciente que tiene un tic o tiene el parpadeo constante va a hacer que se afloje, se afloje y en algún momento van a tener este tipo de situaciones. Lo ideal sería corregir la causa. Si es una miosina orbicular, si es un proceso neurológico, lo mandamos con el euro y él les aplica un poquito de botox y mejora el parpadeo. Ahora, si es secundario un ojo seco, pues nosotros como oftalmólogos vamos a tener que otorgar buena lubricación para disminuir ese malestar de estar parpadeando constantemente y que esto en algún momento nos dé algún problema importante. ¿Okay? Entonces, cuando tengan iba a decir GPI, pero no, sus prácticas clínicas y todo, ya sea virtual o como quieran, vean a sus pacientes cómo están parpadeando, algunos pacientes reumatológicos que vean que están parpadeando constantemente pueden tener un síndrome de Sjögren, por lo mismo la artritis, y por eso están parpadeando, porque no están produciendo lágrima de forma adecuada. ¿Okay? También puede haber un proceso cicatrizal, ya no tanto de adelante, que condicionaba que el párpado se fuera hacia adelante, sino aquí la cicatrización va a ser interna. Es decir, hay lesión en la conjuntiva, hay adherencias, secuelas de Steven-Johnson, pénfigo, quemaduras, generalmente que son ácidas, o de álcalis, que van a condicionar esas adherencias. En las externas, pues es fuego, ¿no? Una quemadura total. Aquí es generalmente siempre un material químico que cae en el ojo de forma muy severa, nos puede dar este tipo de alteraciones y revertir como se cicatriza, hace que el párpado se pueda vertir hacia adentro. Lo ideal aquí pues es ver cuál es la causa que me produjo el epicanto y generalmente si es una causa de adherencia o brida, tenemos que retirarla con mucho cuidado para evitar más fenómenos inflamatorios y que se complique más este tipo de situaciones. Es el cicatrizal. No sé si tienen alguna duda de entropión, docs.
Bueno, yo solo quiero comentar que también una forma de adquirir entropión sería afectación por clamidia trachomatis, ¿no? Pudiera ser por el proceso crónico. ¿Cómo se llaman las infecciones de clamidia trachomatis crónicas en el El tracoma, ¿no? Como tal. tracoma? Que el tracoma ya no existe, spoiler. Ya la OMS dice que no existe porque ya somos países desarrollados, que ya tenemos un mejor manejo de nuestra basura y todo eso. Pero spoiler sí existe. Y generalmente las infecciones por clamidia, las crónicas que pueden pasar muy desapercibidas, ya hablaremos de ello, en efecto nos pueden dejar adherencias, pero sobre todo, Ángel, nos van a dar más daño ocular que adherencias. Las adherencias pasan a segundo plano. Aquí es más importante el daño ocular porque una de las condiciones del tracoma, un punto estadio final del tracoma, es la ceguera total. ¿Ok? Pero ya no existe, entonces igual ya también me lo salto. Pues ya no existe, pues ¿para qué lo explico? No, no es cierto. Pero me baso en el tracoma para explicar las conjuntivitis crónicas. ¿Ok? Pero tienes mucha razón. Gracias por el comentario y la petición. ¿Alguien más? Disculpe, doctor, ¿cuál es la solución que suele ocupar más para ojo seco? Eso lo vamos a hablar en córnea, doctora, pero vamos a hablar de, el principal es el hialuronato de sodio. Es el básico. ¿Vale? Y ya hablaremos cuando es ojo seco, no me adelantes, hablaremos de todo eso, ¿vale? Pero las gotas de lubricante, en general ahorita para esto, ya lo entendemos. Ya cuando hablemos propiamente, ya damos ejemplos de cuáles, pero la básica ya me adelanto, hialuronato de sodio, y de preferencia sin conservador, que es muy caro, ¿vale? En esos pacientitos tienen muy expuesto, podemos contener una variante del hialuronato que viene en gel, y se llaman carbómenos. Y estos se ponen como el hialuronato en vez de gotas, es un gel adentro del ojo, y eso ayuda muchísimo tanto en los pacientes que tienen secuelas de que tienen un mal cierre del párpado, que tengan un ectropión secundario, que tengan un oftalmos, ayudan a proteger la superficie ocular de forma muy, muy, muy buena. ¿Ok, docs? Ahora, con respecto a la entropía, y es algo muy común que se debe de platicar acá, es la dirección de las pestañas. Ya con esto vamos a acabar. El cambio de la dirección de las pestañas es generalmente de que generalmente van hacia adelante y hacia afuera, pero aquí por un proceso inflamatorio van a cambiar de dirección. Son dos características principales. La distriquiasis, acuérdense, dis como D, que es 2, 2, 2, 2, es una línea extra de pestañas, una segunda, en teoría, línea extra de pestañas, que va a aparecer por delante del borde de pestañas original. Y eso generalmente es una metaplasia en el cambio de ese borde, de esa línea mucocutánea, empieza a haber un folículo piloso muy lábil, se forma una pestañita muy delgadita y a veces, muchas veces que los pacientes sienten una basura, dice, es que me entró como una basurita o algo, a lo mejor es esta lineecita de pestaña que está molestando directamente el ojo. Es una pestaña muy, muy delgadita, vamos a ver aquí en la imagen, bueno, aquí se ve un poquito más gruesa, pero vean, aquí está la línea normal de pestañas, la unión mucocutánea, lo que es la piel y la mucosa, aquí estaría el fondo de saco, y vean aquí en la mucosa de las pestañas, en la mucosa del párpado, se forma esta línea extra de pestañas. Generalmente, como se va a ver acá, es una pestaña muy, muy, muy delgadita, doctores, ¿ok? Entonces, realmente, al quitarla ya nunca vuelve a aparecer. Es lo único bueno, pero si se enclava en el ojito, sí vamos a tener mucha molestia de cuerpo extraño y no vas a ver cuerpo extraño, sino que simplemente en la pestaña. Y esto se da por cambios inflamatorios crónicos, los pacientes que tienen blefaritis crónicas, que tienen meibomitis, que vamos a hablar el lunes, todo esto nos va a condicionar este tipo de afectaciones, ¿vale? El otro es la triquiasis, que aquí sí es el verdadero cambio de dirección de las pestañas, doctores. Aquí no se forma una línea extra, sino que la pestaña se inflama, se cae y vuelve a salir, pero ya no sale hacia adelante y hacia afuera, sino sale hacia arriba y hacia adentro, doctores. Puede ser una, pueden ser dos, puede ser toda la línea de pestañas y esto sí va a causar una molestia muy importante en la superficie del ojo, provocando daño en la superficie ocular, incluso hasta provocar ulceraciones o perforaciones corneales, doctores. Lo que hacen aquí, lo que hacen los oculoplásticos, tanto en la otra como en esta, es cuando ya no queremos que salga el folículo, que a veces en la distriquiasis al salir ya nunca vuelve a salir, es que con una pincita tomamos el folículo, le ponemos fuego a la pincita y eso es como cauterizar ese folículo piloso. Se hace eso para que no vuelvan a salir las pestañas, pero además los oculoplásticos ponen un injerto de mucosa bucal en esa zona del borde libre del párpado para protegerlo y en verdad hacer como un cierre y que no vuelvan a salir esos folículos pilosos. Y es muy diferente a la que ven, yo he estado por un cambio crónico muy semejante a las otras, pero es muy diferente. Aquí ya no se ve una línea extra. Si fijan, este es el borde libre del párpado.
El borde libre del párpado tiene sus pestañas hacia adelante, pero vean, en esta zona donde está más inflamada, vean el cambio de dirección de las pestañas. Y esto regularmente sí va a condicionar un daño muy importante al paciente. Aquí también tenemos una línea extra de pestañas, ¿ven? Y aquí es una distriquiasis, la triquiasis está adelante, pero aquí vemos un ejemplo de distriquiasis también. Pero ven acá, aquí toda la línea de pestañas está vertida hacia adentro. Y esto es una verdadera triquiasis y esto va a condicionar un daño importante en el ojito. Incluso antes de llegar a un procedimiento quirúrgico, a veces le tenemos que poner un lente de contacto al paciente para que las pestañas, si es que vuelven a salir, porque aquí sí hay que quitarlas, salen y antes de pensar en la cirugía, el ojito esté protegido por esa zona de pestañas. Se ve muy aparatoso pero es un proceso secuela de un proceso inflamatorio muy severo, pero generalmente solo es un bloquecito de pestañas nada más las que van a estar causando molestias, pero estas sí son verdaderas pestañas. Entonces recordar, distriquiasis 2, triquiasis 1, doctores, ¿ok? ¿Dudas, preguntas con esto, docs? Ya llegué, me emocioné y salí de la clase. ¿Dudas con esto, docs? No, doctor. Perfecto. Mi internet está bien, pero están preocupados. Mi internet está sano y salvo. Pero bueno, vamos a continuar el lunes. Vamos a tratar de seguir avanzando también rapidito. Lean la clase. La otra semana yo creo que no hay tarea, no hay examen. Hasta la otra semana ya dejamos dibujo. Probablemente deje otro dibujo y haremos